tal? Buenas noches. Empezando este jueves 22 de enero de 2026. ¿Cómo les va? Vamos a empezar con este expreso nocturno. Primero con un saludo a todos. Y habrán notado, sobre todo los más grandes, cambios. Venimos hablando mucho de cambios. Cambios en los discursos, cambios en lo que se puede decir, cambios en los tipos de trabajo. Porque es interesante hablar de cambios. Los que son para bien, también observar los que son para mal. Y cambios que simplemente significan un cambio de época. Es decir, que no se puede decir esto es malo o bueno. Es distinto. Y decía que habrán notado que nosotros antes concurríamos solamente al peluquero. Es decir, no había otro nombre para cortarnos el pelo. O la barba. El bar era el bar. La parrilla y el restaurante. El almacén era donde se vendían comestibles. Todo lo que vos necesitabas diariamente para poner en la mesa de tu casa. Y la tienda generalmente remita a la ropa. Pero justamente vamos a hablar de algo que vemos todos los días pero casi no pensamos. Cómo cambian los nombres. Pero no solo las cosas, no solo los trabajos, sino las palabras que usamos para nombrarlas. Y cuando cambian las palabras, no es solo marketing, no es solo moda. Muchas veces cambia la forma en la que miramos eso que estamos nombrando. Vamos a ser sinceros. No es lo mismo decir voy al peluquero que voy al estilista. No suena lo mismo bar que pub. Como que bar es de viejo. Algunos lugares son todavía bares con esa denominación. O es medio grasa, o de borrachín, vamos a decirlo como es. Peluquero también, peluquero va al pobre. Cosa que no es así, pero digo, ¿qué implican los nombres? Ahora es el drugstore, no es el kiosco o el almacén. Drugstore. Y venden lo mismo y quizá están en el mismo lugar de siempre. A ver, a mí el comercio dice kiosco, me venden las mismas golosinas, gaseosas, snacks, otra cosa, antes eran papitas, chisitos y palitos. Me venden lo mismo que el drugstore, o tiene un sabor distinto. A los pulmones te hace mal el pucho del kiosco que el drugstore. O el almacén también. Son denominaciones que tienen distintas connotaciones. Hay cuestiones que no siempre son marketing, pero a veces sí. Cómo impactan, cómo llaman la atención, el gancho. Ahora son las fest. Antes era ir al boliche. ¿Qué es la fest? A ver. Yo conozco ahora algunos que son estilistas, barber, etc. No estoy diciendo que por eso sean malos. Y solo hacen el corte de moda. Salen todos los chicos y chicas con un corte estándar. Horrible, perdón. Pero digo, no, a mí no me gusta personalmente. El peluquero, me acuerdo, porque ahora ya no se usa tanto igual, pero te mostraba el cuadro con los distintos tipos de corte. A veces uno elegía uno que era imposible, pero bueno. Durante décadas los nombres de los oficios eran directos, casi crudos. Zapatero era zapatero, el carnicero era carnicero, el peluquero cortaba el pelo y listo, no había demasiada vuelta. El nombre decía exactamente qué hacía la persona.
Nadie necesitaba disfrazarlo. El trabajo estaba ahí, estaba visible, era concreto. Y eso tenía que ver con una época donde el trabajo era identidad. Uno no se dedicaba a algo, que es lo que vinimos hablando. Uno era eso. Mi viejo es mecánico, mi tío es albañil, mi vecina es costurera. Eso en algún momento empezó a cambiar. Y no fue de un día para otro. Empezó a aparecer una necesidad rara. Que el nombre no solo describa, sino que seduzca. Que no solo diga qué haces, sino cómo querés que te vean. Y entramos en una era donde las palabras empezaron a maquillarse un poco. Esto es Expreso Nocturno. Mi nombre es Rodrigo Jiménez. Estamos desde la ciudad de Rufino por Radio GPS. Vos podés participar, ya te lo vengo diciendo. 3382 4909 40. 3382 4909 40. Siempre es libre la participación mientras haya respeto. Puede ser mensaje de texto, si es de voz mejor. Y por supuesto va a ser muy bienvenido. Y bueno, también aprovecho para decirles que ya prontito vamos a andar anunciando nuevas propuestas aquí en la radio, como también en lo que tiene que ver con podcast, que no van a salir por la radio, sino que directamente van a ser grabaciones, pero van a tener su día específico sobre diferentes temas y algunos otros proyectos que iremos compartiendo. En cuanto a los oficios que cambian de nombre, que algo hablamos en la introducción, un ejemplo clarísimo, el peluquero. Durante décadas nadie se ofendía por decir peluquero. Era un oficio respetado, necesario y cotidiano. Luego aparece el estilista. Y no es que el trabajo cambió tanto un día para el otro. El pelo se sigue cortando con tijera y máquina, pero el nombre empieza a prometer otra cosa. El estilista no solo corta, diseña, no solo arregla, interpreta tu personalidad. El nombre eleva el oficio, lo vuelve más aspiracional. Y también, me acuerdo, el coiffeur. Pero lo mismo con el barbero, que vuelve con fuerza. Antes era el tipo que cortaba el pelo a los hombres de barrio. Era casi una experiencia. Ahora es una experiencia. Barbería vintage, barbershop, sillones de cuero, música retro. El oficio es viejo, pero el nombre de la estética lo hacen nuevo. No es casualidad. Cuando el trabajo pierde estabilidad, cuando el ingreso no está garantizado, el nombre empieza a cumplir una función simbólica. Te vende algo más que el servicio. Y esto no pasa solo con los oficios manuales. El secretario pasó a ser asistente.
el cadete auxiliar. El vendedor ahora es asesor comercial. Vos vas a una casa de electrodomésticos, no te atiende el vendedor, es el asesor comercial. Es el asistente, no el secretario ni la secretaria. La tarea es la misma, pero el nombre intenta jerarquizar, proteger, incluso ocultar cierta precariedad. Las palabras también amortiguan golpes. Y si no, fíjense ustedes, y esto que nadie se enoje, pero es una realidad. Ahora es el emprendedurismo, sos emprendedor, emprendedora, que es muy legítimo. Antes era la changa. O sea, antes lo que vos ahora decís un emprendedor, antes era tener una changa. Pero claro, changa es muy grasa, muy de pobrete. Cambio emprendedor, ojo, que uno también lo usa, por supuesto. Hasta uno sus propias changas dice estoy emprendiendo algo. Es más, uno mismo lo ha dicho y lo dice. Pero bueno, es más elegante, tengo una changa. Porque nos imaginamos la changa, un tipo que va juntando cartones. No, todo lo que ahora se llama emprendedurismo fue siempre la changa. Pero bueno, hay que darle un toque más cool al asunto. La identidad de los comercios también tiene que ver con lo que venimos hablando. Pasa algo muy similar. Antes los negocios tenían nombres simples, casi funcionales. Bar El Ruso, Almacén La Estrella, Carnicería Don Pancho. Y muchas veces el nombre decía cuál era la procedencia del dueño. Estamos hablando de la época donde todavía había inmigrantes de las generaciones, me refiero, de finales del siglo XIX, incluso los que vinieron en tiempos de guerras. Entonces era Almacén La Italiana, Carnicería El Gallego, El Turco, El Vasco. Era como una especie de extensión de la biografía del que lo atendía. El barrio sabía de dónde había venido quien estaba detrás del mostrador. E incluso esto, de los nombres simples o que denotaban origen, también era en lo interno. El cordobés todavía existe en Rufino, nombres de ese estilo. Y en muchas localidades, y hasta en Buenos Aires, Rosario. Pero digo, ya no es la moda cuando se inaugura un comercio. El cordobés o la cordobesa, la rosarina, que me retrotrae a mi infancia, bueno, la porteña. Por ahí estoy pasando chivos inconscientemente, pero si este programa lo estuviese haciendo en cualquier otra localidad medianamente grande, seguramente se repiten los nombres. Y como decía antes también, don José, don Julio, don Carlos, doña María, el nombre de algún hijo, de alguna hija, que eso todavía uno todavía lo ve, pero después fue evolucionando.
a, por ejemplo, una época eran los nombres con el apóstrofe S. Porque ya dejó de ser lo de Jorge. Ahora era, después pasó a ser Jorges, el apóstrofe S. Y los nombres en inglés. O cualquier otra referencia. Se empezó a utilizar, que en algunos casos trajo problemas, no sé, nombres de famosos. Con el Kun Agüero hubo problemas. Pero igual me estoy retrotrayendo un poco más atrás. Pero no sé, Charlie y el logo era la carita de Charlie García. Por dar algunos ejemplos. O personajes de ficción también, por supuesto. Y también después, acá en Rufino no lo vi casi, no recuerdo. Pero en Buenos Aires, en Rosario, se había instalado esto de los nombres largos o que hacían referencia a una persona. No sé, acá te espero Roberto, no me olvides Roxana. Mirá que te cuento Luis. Nombres medio que a mí nunca me engancharon. Después vino otra etapa. Aparecieron nombres más neutros, más comerciales. Autoservicio, supermercado, centro de compras. El comercio dejó de ser tan personal y empieza a parecerse más una marca. Obviamente, empiezan las cadenas también. Ya no importa de dónde sos, sino qué ofrecés y cómo lo mostrás. Y ahora estamos en una etapa mucho más interesante. Los nombres emocionales. Y acá en Rufino hay mucho, y algo de lo que lee acá va a tener exactamente el mismo nombre. Ya no hay jugueterías, es tienda de juguetes, almacén de mamás. No es más la dietética, ahora es el espacio saludable o rincón saludable. Almacén de ideas. El nombre ya no describe el producto, sino una experiencia, un vínculo, un clima. No te venden solo cosas, te venden una sensación de pertenencia. Esto habla de una época donde consumir también es una forma de construir identidad. No compro juguetes, compro un momento feliz. No voy al almacén, voy a un espacio cuidado. Lenguaje acompañando ese cambio. Y si hablamos de nombres, no podemos dejar los nombres de personas, como le decía, durante décadas. Y esto lo mencionamos recién. O a la tradición familiar, a la religión. Antonio, José, María, Rosa, muchas veces se repetían. Y el nombre te ubicaba en una historia. Después empiezan las modas. Después aparecen nombres por una novela, por un futbolista. Es decir, acá ya dejamos de hablar de específicamente lo comercial y profesional, sino de cómo fueron cambiando los nombres. De acuerdo justamente a las tradiciones, es cierto, muchos provenían de las Biblias, sobre todo los católicos, obviamente, o alguna religión cristiana. O la herencia familiar. En mi familia hay nombres que se repiten. Agustín, que es el nombre de mi hijo, pero al final yo cuento para que ustedes se sientan reflejados. Por ahí, viste, la referencialidad, autorreferencialidad, a muchos no les gusta, pero bueno. Es porque seguramente ustedes dicen, bueno, acá pasa lo mismo. O no. Pero Agustín remite mi abuelo, mi tío como segundo nombre, mi hijo. Yo no. En ninguno de los dos nombres. Rodrigo Martín. Le escapé a la tradición. Bueno, mi hermana Agustina, digamos, cambia el género, pero la tradición sigue. Y el Ruth, justamente, que también está muy presente en mi familia. Segundo nombre de mi abuela, que lo usaba como primero, era conocido con ese. Una prima también, una prima segunda y su hija también. El segundo nombre de mi mamá. El Ruth siempre presente también en la familia. Y seguro que en la tuya pasa lo mismo. Y vuelvo.
Hace varias décadas eran los nombres simples. José, Antonio, Diego, María Rosa, Manuel, Ricardo, Roberto, Daniel, Miguel, Adrián, bueno, Rodrigo, que es mi caso, Martín, Emilio, Diana, Cristina, Adriana, Silvia, Susana, Delia, Amanda, Karina. Y como les decía, también van apareciendo nombres ligados a algún héroe que admiramos, héroes, digo, de prócer, o personajes, o nombres, una novela. Por ahí se instalan los nombres de los protagonistas de moda de una novela. Ahora eso se perdió, pero era muy de los 70 y los 80. Un futbolista, los Diego Armando, que aparecieron en el 86. Los Mario Alberto, tras el Mundial 78. Y algunos los mataban. Vos no tenés la culpa de que, qué sé yo, de que filió sea Ubaldo Matildo. Pero si querés a tu hijo es muy subjetivo, obviamente. Bueno, yo la otra vez detecté que en Rufino, por ejemplo, el Lionel más grande el Lionel de más edad en Rufino es lógicamente alguien que nació posterior al inicio de la carrera de Lionel Messi. O sea, no hay Lionel en Rufino que haya nacido antes que Messi sea conocido. Eso es una cuestión evidente del origen del nombre, es muy probable. O podría haber sido por Lionel Richie, como supuestamente es el nombre de Messi. O un cantante también. Y después vinieron los Kevin, los Brian, los Axel. Se me ocurren, bueno, Ayrton, por Ayrton Senna, recuerdo uno que se instaló demasiado. Tiago, con H. Digo, nombres que por ahí no... Antes eran... Yo no... A ver, no había de mi generación un Kevin. O sería muy excepcional. O sea, no como moda. Axel, bueno, Kicillof es más grande, un poco más grande que yo. O sea, más allá que obviamente no era amigo de mi infancia, pero digo que se me ocurre justo. Pero no. En la época que a Kicillof le pusieron Axel, perdón el ejemplo, porque enseguida siempre buscan algo para putearte. No había, no sé cuántos Axel habría. Ahora siempre encontrás algún Axel por ahí. Kevin. Después, por ejemplo, entre las mujeres, Federica, que antes no existía. Algunos nombres eran solo como de varón, no se transformaban a nombre de mujer. Por lo menos que yo conociera. Francisca, si bien hay mujeres adultas mayores con ese nombre, pero como que medio se había perdido en una época. Estoy tratando de hacer memoria en el aire, porque de mujeres se me ocurren menos nombres por ahí, digamos, al estilo de los Kevin, de los Ayrton y esos ejemplos que di en varones. Pero bueno, ustedes cualquier cosa pueden ayudar. No, hablando de nombres, que no se enojen si me están escuchando. Hablando, ellos igual no tienen la culpa. O piensan igual o odian a sus padres. Hablando de nombres que tienen que ver con un momento, una época, encontré... no soy espía, hay un método para esas cosas, pero no lo pienso revelar. Encontré que en Rufino hay dos Jorge Rafael que nacieron en plena dictadura. Sí. Yo no los juzgo a ellos, obviamente. Insisto, a lo mejor están orgullosos.
O a lo mejor es el día de hoy que odian a sus padres. Combinaciones raras aparecieron. Antes había una regla muy estricta para los nombres, ¿no? Ahora después aparecieron unas combinaciones raras a lo cubano. Vieron que en Cuba es muy común nombres que en otros lados no existen. Osmani, Elian, que es el famoso niño balsero. Y ese tipo de nombres. Yotuel. Y después se fueron instalando ese tipo de combinaciones. El Yotuel existe aquí. Bueno, Uruguay es muy particular con los nombres. No me quiero ir de acá, de Rufino, de la zona. Pero Uruguay es muy particular con los nombres, o nombres que se repiten mucho y que acá ni existen. Y no son una cuestión autóctona, que vos decís, bueno, es de aborigen los nombres. No. Washington es muy común en Uruguay y no tiene nada que ver con ellos, digamos. O en vez de Oscar, allá son Oscar. El Nelson es muy uruguayo. Se me ocurrió ahora qué nombres por ahí son dentro del habla hispana y de la región son muy comunes o eran más comunes antes. Pero en Uruguay el Washington, varias generaciones. El Nelson también es muy uruguayo. No es que acá no existan. Quiero que quede claro, pues sí, todos conocemos un Nelson. Acá Washington, argentino, ninguno. Bueno, Tabaresi es bien autóctono. Pero son algunos ejemplos. Bueno, en Chile creo que debe haber, y eso que son 4 veces menos habitantes, sospecho que debe haber más patricios que en Argentina. Me da esa sensación. O los pocos patricios que había en Chile fueron todos medianamente conocidos. Pero bueno, porque yo he encontrado patricios futbolistas, Patricio Contreras, Patricio Aylwin, que fue un expresidente. Todos los nombres, o hay todo tipo de curiosidades. Y nombres inventados también conozco algunos que no quiero nombrar. Que hay un nombre en Rufino de alguien de mi edad que es el único en Argentina. Eso se puede detectar en la página argentina.gov.ar. Por ejemplo, vos ponés la cantidad de... ponés Rodrigo y te dice por año cuántos Rodrigo nacieron. O tu nombre, obvio. Y hay un nombre de acá que siempre me llamó la atención. Lo puse. Es de mi edad. Un solo nacimiento en 1978. No dice el lugar, pero es obvio. Sería mucha coincidencia. Aparte, son datos oficiales. Y bueno. Mucho... Está bien. En Argentina, a ver, técnicamente todos los nombres son de origen extranjero. Pero... me olvidaba de los nombres que son propios de los pueblos originarios, o aborígenes, llámenle como quieran. Para mí no está mal ninguna de las dos formas, hago este paréntesis como siempre, porque en definitiva, etimológicamente las dos cosas significan lo mismo. Decía, los Nahuel, por ejemplo, que es muy común, y es propio de aquí, sobre todo del sur. Y hay otros que, hoy ando con los ejemplos a full, pero hay muchos de origen, eso quería decir, autóctono, o de pueblos originarios. Ligüel, se me acaba de ocurrir. Y les decía, nombres, yo decía antes, es muy común, o sea, es lógico que todos los nombres sean extranjeros, porque en definitiva son de origen español, o tienen que ver con la Biblia, o muchos son de origen... No existe el nombre argentino, en todo caso hay o de origen europeo, o de origen de pueblos originarios, exceptuando los inventados, ese nombre que yo jamás lo escuché en mi vida y se me ocurre ponérselo a un hijo. Pero después aparecieron nombres extranjeros que no eran muy comunes en el país. Hasta hace poco tiempo
se había instalado mucho los nombres italianos, pero que no existían antes acá en Argentina, producto de la inmigración italiana. El Andrea, en varones hablo, Tiziano, Tiziana, nombres que, repito, si bien también acá tenemos nombres italianos de antes, pero digo, estos son más nuevos, que antes no era muy común. Yo pienso, y acá conozco casos, yo espero que este no lo esté escuchando nadie, a este programa, pero bueno, yo pienso que yo en Argentina, hábleme de los nuevos tiempos, bla, 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 yo a un hijo varón no le pondría Andrea. A ver, uno tiene que pensar en la escuela también, más allá de lo que digo yo. Un saludo muy grande a los que le pusieron Andrea a su hijo, pero bueno, son opiniones, por supuesto. Ah, y otra cosa, yo hablaba de los nombres que todos tenemos, nombres que homenajean a un familiar, es muy común, no me parece mal, pero también fíjense cómo se llamaba su familiar. Piensen, yo siempre digo, vos pensás que ese chico, esa chica, va a ir a una escuela, por más que hablemos del discurso, del respeto, de no meterse con tales o cuales cosas, que los tiempos son diferentes, el bullying, hay cosas que son inevitables, pero vos también, sí, está bien, amaba a tu bisabuelo, pero fíjate si el nombre de tu bisabuelo da para que lo cargue tu hijo. Y no me animo ni a dar ejemplos, te digo la verdad, o tu hija. Sí. Tu bisabuelo Nepomuceno, que ni sé cómo se dice, fue el mejor del mundo. Tu hijo no tiene la culpa. Si la abuela Clotilde fue divina con vos, bueno, homenajeala de otra forma, qué sé yo. Digo, ¿no? Hay cosas que pueden evitarse también. Entonces, cuando vemos los nombres de los trabajos, de los comercios, de las personas, y que van cambiando, no es una tontería. Estamos viendo cómo la sociedad se piensa a sí misma, cómo quiere mostrarse, qué le da orgullo, qué le da vergüenza, qué intenta embellecer y qué intenta esconder. Tal vez no es que antes las cosas eran simples y ahora son más complicadas, o somos nosotros los más complicados, sino antes no tenía que haber tanta explicación de lo que éramos, de lo que hacíamos, de lo que nos interesaba mostrar. Hoy sí. Hoy tenés que contar una historia, no es solamente un nombre concreto. Y bueno, preguntas que uno hace y que uno espera del otro lado, que algún día llegue respuestas. ¿Qué nombres te llama la atención hoy? ¿Qué oficios cambiaron de nombre y te hacen ruido? ¿Qué comercios del barrio siguen teniendo ese nombre de toda la vida y cuáles se subieron a la ola nueva? Puede estar de acuerdo todo o no, como siempre te digo, disentir, coincidir, mandar audio, mensaje, experiencia. Esto es una charla. Esto es intercambio. Esto es aprender de todo y entre todos. No es ninguna lección. Así que vamos a cortar por hoy, a descansar y nos encontramos mañana abriendo lo que es ya el último día de la semana, porque nos encontramos después de medianoche. Que la pasen muy, pero muy